Estimados alumnos, ¿qué tal? Qué gusto poderlos volver a ver nuevamente. Ya estamos aquí tratando en un siguiente tema. Hoy tenemos una materia nueva. Ya hemos pasado por la materia de gestión de talento humano y aprendimos la importancia de lo que es extraer las capacidades, habilidades y virtudes del talento humano de una organización. En psicología laboral tuvimos la oportunidad de aprender cosas acerca del estrés, la ansiedad, la depresión, las etapas del suicidio y cómo el no saber manejar estas emociones pueden enfermarnos al punto de llevarnos a la muerte. Es por esa la razón de estudiar psicología laboral. ¿Por qué? Porque somos personas que tenemos emociones y que cuando estamos trabajando, esas emociones no se quedan guardadas en un cuarto, en un closet. Esas emociones las llevamos con nosotros a nuestras labores y por ende no puede existir proactividad laboral, no va a existir un desempeño como el que se debería de tener en una empresa porque lamentablemente están afectadas nuestras emociones y también, como aprendimos, nuestra parte física. Hoy vamos a hablar sobre autoestima laboral. ¿Qué importancia tiene esto en el campo del talento humano? Muchísimo. Cuando hablamos de autoestima, estamos hablando de todo lo que forma al ser humano. Te puedo decir, porque seguramente ya leíste la introducción de este manual, que todo lo que tú hagas o todo lo que no estés haciendo es causante de la autoestima. Dependiendo cómo se encuentra tu autoestima, es la razón de cuál es el resultado de tus éxitos. Si tu autoestima no se encuentra en el nivel correcto, es muy posible que esa sea la causa por la cual tu negocio, tu empresa, el ambiente laboral en donde estás, tu relación con tu pareja, contigo mismo o con tus hijos se sienten afectados. Cuando estamos en clases presenciales, o mejor dicho, cuando teníamos la oportunidad de tener clases presenciales, siempre preguntaba a los estudiantes en qué nivel se encuentra la autoestima si tuviéramos que ponerla del 0 al 10. Ninguno, a excepciones de una o dos personas en todo este tiempo, dijeron 10. Las demás personas llegaron a decir hasta en 2, hasta en 1 y otros dijeron que estaban 0,0000,00. Imagínate cómo muchas personas que teniendo un hogar, que teniendo un matrimonio, que teniendo un negocio, un lugar donde trabajar, viva con la autoestima en esos niveles. Hay que tener en cuenta que la autoestima, si quisiéramos calificarla del 0 al 10, se supone que el 10 debería ser lo óptimo. Cuando una persona te dice a ti que su autoestima se encuentra en 4 o en 6 o en 7, esa persona tiene serios problemas y necesita urgentemente ayuda. Si una persona te dice que su autoestima está en 11 o en 12, también deberíamos preocuparnos. ¿Por qué? Porque el orgullo es la causante de muchos conflictos en una persona. Es decir, una persona que tiene un concepto alto de sí mismo puede tener tan serios problemas como una persona con baja autoestima. Me acuerdo el caso de un estudiante que me respondió que tenía su autoestima en 11. Yo le pregunté, ¿en qué se sostiene su autoestima? Y ahí manifestó algunos atributos que ella tiene. Cuando le dije, ¿y qué pasaría si esos atributos desaparecieran? ¿Qué ocurriría en su vida si esos atributos que usted menciona ya no estuvieran? Entonces, la contestación de esta alumna fue que estaría en 2 o en 3 su autoestima. Entonces, date cuenta que no solamente es importante saber si mi autoestima está en el nivel correcto, sino que también queda la interrogante de saber qué es lo que hace que mi autoestima se encuentre en esos niveles. Debes también saber que la autoestima está relacionada a la infancia. Todo lo que ocurra en la infancia, todo lo que ocurra en la infancia, te lo estoy repitiendo precisamente para que nunca se te olvide. Todo lo que suceda, ocurra en la infancia va a tener connotaciones para toda la vida. 3, 4 o 5 años de edad, ya una persona tiene una idea de cómo le ven los demás. Una niña de 3, 4 años ya se mira al espejo
y se está dando cuenta que no tiene nalguitas o que no tiene tal cosa, comparándose con las que sí tiene. Como te puedes dar cuenta, estamos hablando de una persona que ya comienza a tener un concepto de su autoestima. Entonces, todo lo que ocurra en la infancia está relacionada a la baja o buena autoestima. Por lo tanto, deberías entonces tener mucho cuidado cuando se trata de si eres mamá o papá y tienes hijos, de darte cuenta qué es lo que estás sembrando en tus hijos en esa temprana edad. Porque, repetimos, todo lo que ocurre en la infancia tendrá connotaciones para toda la vida. El ambiente donde tú viviste, las personas con las cuales te relacionaste, las circunstancias en las que tú llegaste a vivir en tal lugar van a tener mucha representación a nivel mental y a nivel emocional en la vida de una persona, si estamos hablando de un hijo, si hablamos de un matrimonio, en matrimonio. Todo lo que ocurra o lo que esté pasando hoy en la vida de una persona está relacionada a la infancia. En el capítulo 1, estimados estudiantes, existen ahí y manifiesta que existen dos causas que permiten que la baja autoestima aparezca en una persona. Verás, nos vamos a topar con personas que tienen baja autoestima y te van a decir muchas razones, desde la cosa más desagradable que es una violación, hasta la cosa quizás más sencilla como la pérdida de un muñeco, como la pérdida de un perrito, pues bueno, ya no está minúsculo, ya estamos hablando de una vida, ¿no? Sin embargo, la autoestima, aun cuando te den varias razones, tú tienes que aprender que existen dos causas principales, dos causas en el mundo entero. Existen dos causas principales de la baja autoestima. De esas dos causas es que salen esas ramas que se llaman, es que mi papá se me fue, es que mi papá se divorciaron, es que yo tenía un perrito y se murió cuando estaba pequeña. Pero desde estas dos causas principales salen todas esas ramas. Entonces, cuando nosotros aprendemos cuáles son esas dos causas principales, vamos a poder trabajar desde la raíz para poder ayudarnos y ayudar a quienes tenemos que tener al frente como talento humano. Si yo soy consultor, si soy un coach, si me contrataron para hacer una consultoría, o si tan solo soy la mamá de alguien, o la esposa o el esposo de alguien, con lo que vamos a aprender nos va a permitir ayudar a los demás cuando se encuentren en problemas de autoestima. La primera causa, estudiantes, de la baja autoestima se llama sentimientos no resueltos. Cuando hablamos de sentimientos no resueltos, estamos hablando de una persona que vive con emociones, con sentimientos, con pensamientos que no han sido sanados, que no han sido resueltos. Te pongo el ejemplo de esa chica que nosotros conocimos, que no sé si en algún momento ya lo conté en la consultoría de psicología. Sin embargo, lo cuento ahora con el enfoque sobre la autoestima. Esta persona de sentimientos no resueltos había caído en el error de vivir una vida con levianismo. Verás, cuando hablo del error, no es porque estoy condenando o juzgando a la persona que viva en ese estado. No soy quien para juzgar o señalar la conducta o el comportamiento de alguien. Cuando digo error, es porque por naturaleza entendemos de que el hombre y la mujer fueron creados para estar juntos. Me refiero que fuera de eso, que por sentido común y por sentido de lógica lo entendemos y sucede lo contrario, decimos hay un error. Entonces, con esa aclaración, sigo explicándote este caso. Esta chica había comenzado a tener emociones y sentimientos hacia una persona del mismo sexo. Cuando esta persona, esta chica, buscó ayuda, y en este caso me buscó a mí como ayuda, me dijo que ella no tenía ningún placer, no había placer en ella al estar con alguien, con otra mujer de su mismo sexo. No había en ella ese placer. Porque a veces yo hice esa pregunta, ¿hay placer
en lo que tú haces? Y me supo decir que no. Y le pregunté, pero ¿por qué entonces lo haces? Me dice, no sé, porque ya estamos ahí y hay que hacerlo. E hice otras preguntas con el objetivo de entender qué es lo que estaba pasando. Y mira, ¿sabes lo que estaba pasando? Lo que justamente te estoy diciendo, sentimientos no resueltos. Esta chica había sido intentada de abuso, habían querido abusar de ella cuando más o menos tenía unos 11, 12 años. La mamá de ella, quien tenía que haberla defendido, no la defendió y defendió a la persona que intentó abusar. ¿Qué es lo que pasó? Esta chica, al verse lastimada en forma tan desagradable y tan feamente, en su mente y en sus emociones, en su corazón, en su alma, determinó que la mujer que tenía como madre no se comportó como tal, guardó resentimientos, guardó amargura hacia la situación que había pasado. Pasan los años, se topa con alguien del mismo sexo, una mujer que supo brindarle cariño, protección, que supo cuidarla, que supo apoyarla, y sus emociones hacia su mamá, que tenía que haber sido esas emociones, estaban dirigidas hacia esa persona. Al no identificar lo que estaba pasando, al no haber sido sanadas sus emociones, sus sentimientos de dolor causados por la situación del intento del abuso, hubo una confusión que se le llama transferencia de emociones. Y esa transferencia sucede que cuando tengo un apego por alguien, uno se pregunta por qué ese apego. Ese apego está basado, esta chica andaba en una actitud de lesbianismo precisamente por el hecho de lo que había pasado en la infancia, porque acá encontró en esta persona lo que su mamá debería haberle dado. Por ende, sus emociones fueron confundidas y terminó estando con otra mujer cuando ella misma decía, yo sé que esto es incorrecto, yo sé que esto no le agrada a Dios. Cuando nosotros conversamos con ella y la llevamos a entender lo que estaba pasando y a perdonar no solamente a la mamá, sino a quien intentó abusar, ella ya no tenía razones para tener emociones hacia otra mujer en el sentido sexual. Te cuento, después de un tiempo, casi un año, nos volvimos a topar y bueno, hasta donde yo hablé con ella y ella habló y me conversó, ella ya no había vuelto a caer en la actitud del lesbianismo. Y me supo también aclarar que definitivamente la razón que la llevaba a pegarse a una mujer era por encontrar, ¿qué cosa? Lo que no pudo encontrar en su mamá. Entonces, mira, te estoy poniendo uno de los tantos ejemplos que hay. Cuando tú no resuelves sentimientos en tu vida hacia, qué sé yo, cambiemos el ejemplo así rápido, con tu papá. Cuando no solucionas los conflictos con tu papá porque de pronto fue alguien ausente, porque nunca estuvo presente o estuvo en casa pero emocionalmente nunca lo estuvo contigo, o si te fallaron porque tempranamente te enamoraste y se te engañaron, cuando todos esos sentimientos no son resueltos, van a repercutir en tu vida personal y laboral, matrimonial, familiar y tu vida como padre o como madre. ¿Por qué? Porque tu autoestima siempre estará afectada porque está ligada a ese acontecimiento. Cuando sacas la raíz de eso que te ha ocurrido, es imposible que tu autoestima se vuelva a poner de una manera inadecuada porque ya no hay motivos ni razón. Sentimientos no resueltos es la causa principal de la baja autoestima. La segunda causa de la baja autoestima tiene que ver con sentimientos ocultos de dolor. Mira, hay muchas personas que no saben por qué tienen baja autoestima. Son personas agradables, de buen aspecto, son personas que, por ponerlo así, son exitosas, estudiadas, tienen un buen trabajo, han logrado cosas como comprar su carro, su casa, pero su autoestima está hecho pedazos. Son personas que tienen a una pareja que las ama, que les respeta, pero su autoestima está hecho pedazos. Y uno se pregunta, ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó?
mucho tiene que ver con sentimientos ocultos de dolor. E inclusive, mucha gente hace cosas inadecuadas precisamente por sentimientos ocultos de dolor. ¿Qué son los sentimientos ocultos de dolor? Son situaciones, emociones, sentimientos o pensamientos, acontecimientos que ocurrieron en alguna parte de tu vida, casi siempre en la infancia, casi siempre en la niñez, que se ocultaron y que se ocultaron precisamente porque fueron muy dolorosos. Tú no los recuerdas, solo que determinados lugares, determinados olores o aromas, determinadas personas te causan dolor y tú no entiendes por qué, pero simplemente te causa dolor. Me acuerdo de una persona que me decía, ¿puede cambiar esa canción que está saliendo? Y le preguntaba por qué, si es una canción muy bonita. Me dice, no sé por qué, pero me causa mucha tristeza escuchar. ¿Sabes? Era una canción de esas antiguas que a nuestros padres seguramente les encantaba escuchar. Y en mi caso, cuando yo escucho ese tipo de canciones, me traslada a un acontecimiento agradable. ¿Por qué? Porque recuerdo el hogar, la familia donde yo me crié y me formaron. Pero para esta persona, seguramente algo ocurrió, ella no sabe, no lo recuerda, pero algo ocurrió que esos sentimientos ocultos de dolor son causantes de su baja autoestima. Entonces, tienes que entender y debes de saber que hay dos causas que provocan la baja autoestima. Lo interesante es poder reconocer cuáles son, qué raíz existe, dónde está esto que me tiene mal, que me ha puesto toda la vida mal, que no me deja avanzar, que avanzo 1 kilómetro y me retrocede 3 cada vez que me pasa algo relacionado a estas dos cosas. Cuando las descubramos, cuando las podamos identificar, es necesario, es importante comenzar a trabajar sobre aquello para extirparla, para sacarla de raíz y para que nunca más tengamos que decir que nuestra autoestima se encuentra en 0 o en 2 o en 3. En la página 4, estimados estudiantes, te vas a dar cuenta que hay unos síntomas. Porque hay gente que dice, no, yo no tengo la autoestima tan mal. Pues bien, analiza los síntomas que están ahí. Odiarnos a nosotros mismos, ataques de ansiedad, repentinos cambios de humor, aunque ojo con ese detalle, porque las mujeres, muchas mujeres, en este caso pasan por cambios de humor y no precisamente por una cuestión de autoestima, sino por la cuestión de la menstruación. Mi hija es una de las personas que pasa antes en el proceso y después amargada por la cuestión de la menstruación. Entonces, no siempre está relacionada los repentinos cambios de humor a lo que es la baja autoestima, ¿no? Sino que tiene que ver con la menstruación. Con esa aclaración continúo. Culpas, reacciones exageradas, hipersensibilidad. Hay personas que ni bien la toca y se me dolió, ¿por qué me agarras así? Mucho tiene que ver la baja autoestima. Encontrar el lado negativo en situaciones positivas, sentirse impotentes, autodestructivos, se cortan, se lastiman, se aruñan, se desgarran, se golpean, se flagelan. Hay gente que se flagela sexualmente, se acuesta con uno, se acuesta con el otro, se acuesta con lo de allá. Ojo, ¿tiene que ver eso con la baja autoestima? Por supuesto, porque encuentra aprobación, encuentra sentido de valor cuando lo hacen, porque la están tocando, porque supuestamente lo aprecian, lo valoran. Entonces, este sentido de autodestructivo tiene muchas connotaciones. Pensamientos suicidas, autoexigencias exageradas, es decir, tiene una exagerada manera de suplir necesidades triviales que no son importantes y es causante eso de la baja autoestima. Miedos recurrentes y exagerada importancia en el físico. Mira que la gente que pasa tomándose fotos y que casi salen ya semidesnudos y tú los ves aparentemente muy bonitos y todo eso, son las personas que más problemas de autoestima tienen. Porque estas personas esperan ver que su parte del Facebook aparezca muchos deditos, muchos likes, para sentirse que a alguien les agradó o a muchos les agradó. Tiene que ver con la baja autoestima. Y bien, estudiantes, este es el video que tiene que ver con la parte que hemos hablado de la baja autoestima.
Ya en el siguiente video vamos a hablar del capítulo 2, cómo se forma nuestro ser. También es un tema bastante interesante que ya lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Nos vemos entonces.